Hola amigas, amigos, bienvenidos a Sin Acritud en Telebahía. Fíjense, se me ocurren pocas actividades que pueda llevar a cabo una comunidad que sean tan enriquecedoras, tan apasionantes a la vez, pero sí, sobre todo, tan enriquecedoras para la comunidad en la que se va a sentar, como puede ser la creación, y el sustantivo creo que está bien escogido porque es bastante complejo, no es hacer, no es edificar, es crear una nueva universidad. Una nueva universidad. Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico. Buenas noches, bienvenido a Sin Acritud. Buenas noches. Apasionante, compleja, vamos, lo que ustedes están haciendo en estos meses es una labor de titanes, poco menos, ¿no? Crear una universidad. Pues sí, es apasionante, ilusionante, que siempre digo yo, hay que hacer estas cosas con ilusión y crear o fundar una universidad no es baladí, no es cualquier cosa. Si ya es complejo crear cualquier tipo de actividad empresarial, lo estamos viendo cada día, sí, en términos pues normativos, administrativos, fundar una universidad además de esas cuestiones que se suman a la creación de cualquier tipo de actividad, pues influyen otros temas académicos, de personal, de profesorado, que lo hacen, yo creo que siquiera más complejo, pero claro, ilusión y pasión ponemos bastante. Vamos a tener, por lo tanto, otra universidad en Cantabria, va a estar asentada en el Parque Científico y Tecnológico, a las afueras de Santander, y ni más ni menos, ustedes no empiezan con un... Bueno, a mí es que se me va el tema de la terminología, ya me disculpará yo, que soy de la... No, iba a decir licenciatura y tal. No es que empiecen con un grado o 2 grados, hay 14, sí, ni más ni menos. Como encima la posibilidad de hacer dobles grados y estas cosas, o sea que empiezan fuerte. Efectivamente hay 14 de lo que llamaríamos en el anterior sistema, lo que también se denomina Bolonia, licenciaturas. Pues sí, hay 14. Nosotros tenemos vocación de ser una universidad que de alguna forma estén representadas todas las áreas de conocimiento del saber, tanto las ingenierías como las humanidades, como las ciencias sociales, experimentales y las ciencias de la salud, con lo cual hay carreras en las que están representadas todas esas áreas de conocimiento. Se las voy a leer porque es interesante. Y esta universidad empieza las labores académicas en septiembre. Bueno, 2 facultades y una escuela politécnica, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y la Escuela Politécnica Superior. 14, voy a leer las 14. El grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El grado en Nutrición Humana y Dietética. Grado en Ciencia y Tecnologías de los Alimentos. Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, en Ingeniería Informática e Ingeniería de Organización Industrial. Más, grado de la Facultad de Ciencias Sociales, grado en Administración y Dirección de Empresas, en Psicología, en Ciencias Políticas de la Administración, en Lenguas Aplicadas, en Traducción e Interpretación, en Publicidad, Relaciones Públicas, en Comunicación Audiovisual, y traen ustedes el periodismo a Cantabria, el grado oficial en periodismo. Efectivamente. Todo titulaciones oficiales. Sí, son todo titulaciones oficiales y además de alguna forma lo que decimos siempre es que complementa la oferta académica de educación superior existente hasta ahora en el sistema universitario de Cantabria, porque son 14 titulaciones que salvo Administración y Dirección de Empresas no tienen ahora oferta académica el sistema universitario existente. Con lo cual yo creo que lo que decíamos inicialmente es apasionante e ilusionante, es traer un área, yo creo que demandado por la sociedad, como es el área de deporte, ciencias de la actividad física y el deporte. Yo siempre digo que en Cantabria hay un especial culto al deporte. Vas por la calle después de terminar de trabajar a última hora de la tarde-noche y hay mucha práctica deportiva, ¿no? Entonces este área que representa el rendimiento, la gestión deportiva, la relación deporte-salud, pues va a contar con profesionales formados en la universidad que últimamente se insertarán en el mercado. Todo lo que es el área de la alimentación es un área yo creo que posiblemente sea, no un área, sino el área con mayor inserción laboral en el futuro. Todo lo que es la industria vinculada al sector primario, todo el sector de transformación de alimentos, con nutrición humana y dietética,
que también está en los laboratorios de estas industrias, lo que es la innovación alimentaria, ciencia y tecnología de los alimentos. Bueno, el peso del sector primario en Cantabria, histórico y actual. Claro, pero hay que darle valor añadido a ese sector primario, y donde está el valor añadido, además del primario, está en el terciario, vinculado a ese primario, en lo que es la transformación. No es la producción láctea, está bien, pero con la leche se hace chocolate, y se hacen yogures, y con los cereales se hacen galletas, y pues todo eso es lo que es la transformación. Para eso necesitas capital humano especializado en este tipo de cuestiones. También está la ingeniería de industrias agrarias y alimentarias, es digamos una parte de los antiguos ingenieros agrónomos, algunos vinculados a la producción y otros vinculados a la transformación. Nosotros hemos querido de alguna forma orientar nuestro plan de estudios a esa transformación, ¿no? Luego el plan en ingeniería en organización industrial es un plan que existe desde hace muchísimos años, no existe en la oferta educativa de educación superior de Cantabria, pero existe en la Universidad de Valladolid, de donde yo procedo, existe hace muchos años, que es un plan híbrido entre la tradicional ingeniería industrial, más vinculado a la ingeniería típica y pura, y administración y dirección de empresas. Es un ingeniero con conocimientos en la gestión. Y lo que es la ingeniería informática, que en nuestro caso no es tan vinculada a lo que son los sistemas, al hardware, sino a una informática vinculada a la gestión, al desarrollo, al software, que es donde los datos nos demuestran que hay una fuerte demanda. Y luego ya en ciencias sociales pues tenemos los grados en psicología, que está teniendo muy buena aceptación, un grado muy genérico en ciencias políticas y de la administración, donde se estudian las áreas de economía, derecho, sociología, política, etcétera. Interesante. Nos ilusiona mucho los grados en idiomas, el grado en lenguas aplicadas. Comúnmente esto se conocía como filología inglesa, ahora ya han cambiado las denominaciones y se conoce como grado en lenguas aplicadas o lenguas modernas, donde sobre todo hay un fuerte componente en el inglés, en el francés y en el alemán. Ahora hablamos de las lenguas en un atlántico al margen de ese grado. Y el grado en traducción e interpretación, que además de ser un grado, además tiene dos componentes, porque no es lo mismo un traductor que un intérprete, pero el grado tradicionalmente, hasta ahora la oferta oficial, pues un estudiante tenía que ir a la Universidad de Valladolid en el campus de Soria o a la Universidad de Salamanca, pues traemos una oferta al norte de España, a Cantabria y a Santander, con estos dos grados, y finalmente los 3 grados de lo que comúnmente se conoció como ciencias de la información, que son el grado en periodismo, el grado en publicidad y relaciones públicas y el grado en comunicación audiovisual, con lo cual, lo que decíamos inicialmente, es una oferta amplia, es una oferta en la que están representadas todas las áreas del conocimiento, las 5 ramas del saber, que se dice, e ilusionante. Sin duda, ilusionante, y lo hemos dicho unas cuantas veces, y a mí me parece verdaderamente ilusionante desde la parte de la sociedad. Tenemos una universidad más, con todo este tipo de saberes, representados para que nuestros jóvenes, incluso jóvenes de fuera también, se formen en ese aspecto, en esos aspectos, y además ponen ustedes, y es lo que decía antes de las lenguas, el acento precisamente en el bilingüismo, ¿verdad?, en la enseñanza bilingüe y en la preparación en una segunda lengua. Nosotros creemos, y en particular yo creo que un estudiante universitario es difícil hoy en día que no pueda ejercer su profesión en un idioma tan natural a nivel global como pueda ser el inglés. No estamos hablando tanto de un bilingüismo real, sino de un bilingüismo profesional, a que al menos en tu profesión la puedas ejercer en otros idiomas o puedas tener documentación en otro idioma, como es el inglés, y seas capaz de manejarte en ese idioma. Entonces, en ese sentido, hay 4 asignaturas de inglés, 2 en segundo, 2 en tercero, hasta alcanzar un nivel C1. Y otras 4 asignaturas, entre 2 y 4 asignaturas específicas del plan, que se imparten en inglés. Claro, para recibir una asignatura en inglés previamente tienes que tener unas competencias en ese idioma. Por eso hay esa formación previa en segundo y en tercero, para que en tercero y en cuarto se pueda recibir esa formación. Con eso la universidad garantiza que el alumno tenga unos conocimientos mínimos en esa lengua y pueda desarrollar al menos su profesión
pueda manejarse. En el mundo laboral en inglés. Es una pena que ustedes se vean obligados a en ese primero y segundo meter el inglés porque no se puedan fiar del inglés que traiga el alumno, del inglés recibido en educación secundaria, ¿no? Es una pena y eso ya es un problema, yo pienso que como país. Lógicamente dependerá de cada caso, de cada institución académica dedicada a la educación de secundaria del alumno, pero es una pena que no esté universalizada y que no esté la gente ya hablando, los chavales hablando inglés ya, ¿no? Pues yo creo que es un problema del que siempre hablamos. No soy un especialista en el área, no sé dónde está la solución, pero sí que reconozco que existe un problema cuando desde muy pequeño, hombre, los que ya no somos tan pequeños, empezábamos a estudiar idiomas inglés en EGB, entonces en sexto de EGB, en lo que sería sexto de primaria. Y estudiábamos a lo largo de 7 años, los 3 que nos quedaban de la EGB de entonces y los 4 de bachillerato y el COU, y hoy estudian prácticamente desde tercero de primaria o incluso antes, y no creo que tengamos en España genéticamente una menor capacidad a la adquisición de lenguas, pero no sabría dónde poner el acento. Nosotros lo que hemos querido es destinar un primer año a una nivelación, se hace un examen de nivel, en donde se detecta por grupos los distintos niveles con independencia de en qué carreras se matriculen, y se ofrece una formación complementaria para que lo obligatorio que es cursar las asignaturas de segundo y de tercero ya estén nivelados con un nivel B1 que puedan adquirir en segundo y en tercero el B2 y el C1. Si no estás previamente nivelado, es algo que no puedes afrontar, pero no debería de asustarse nadie. No. Por una parte, no debería de asustarse nadie en cuanto al idioma, y por otra parte, un alumno de 17 o 18 años se debería preguntar, o más que preguntar, cuestionar, decir, yo suelo decir, esto es lo que tienes que hacer, y tienes 2 opciones, hacerlo ahora o hacerlo después, cuanto antes lo hagas es mejor, con independencia de qué tipo de estudios vayas a realizar. Usted, cuando tenga 22, 23 años, tiene que tener unos conocimientos de su carrera, pero tiene que desarrollarse profesionalmente, y para eso tiene que adquirir una serie de competencias en valores, en saber presentar un proyecto, en saber realizar un proyecto con una cierta estructura. Da igual que usted sea periodista, que sea un especialista en nutrición humana y dietética, que se dedique al rendimiento deportivo, usted tiene que saber presentar un proyecto, tiene que saber comunicar, tener ciertas destrezas de comunicación, y tiene que saber manejarse en un idioma como es el inglés, al menos para el ejercicio de su profesión. Y no hay otra opción. Es impensable eso, es impensable que haya una opción que no sea esa, ya hoy en día, ¿verdad? Es el mundo globalizado, que es una expresión esa vieja ya, la del mundo globalizado, pero sigue siendo real. Internet lo único que ha hecho es hacer el mundo uno verdaderamente, y es impensable ya que un profesional no vamos a hablar quizá de bilingüismo, que tampoco es ninguna tontería, faltaría más, pero que no se desempeñe y que no se defienda en inglés, ¿no? Mira, yo ayer le escuchaba a un gran profesional, director de un gran instituto de investigación, decir, no vendas lo que sabes hacer, haz lo que sabes vender. Es un enfoque que, si uno se pone a pensarlo, efectivamente tenemos a veces la costumbre de vender lo que sabemos hacer, pero el mercado no te pide eso. El mercado te pide que hagas lo que seas capaz de vender, ¿no? A nivel humano, a nivel profesional, el mercado te está pidiendo que tengas unas destrezas. Y no me refiero a que no tengas unos conocimientos jurídicos, económicos, periodísticos, de alimentación, de ingeniería, de deporte, da igual el tipo de profesión, sino que tengas unas destrezas generales, que seas capaz de trabajar en equipo, que seas capaz de coordinarte con un equipo de trabajo, que seas capaz de transmitir ideas, capaz de redactar un proyecto, de documentar una cuestión que tienes en la cabeza, de elaborar un informe y de manejarte otros idiomas. Si no tienes esas destrezas,
por muchos conocimientos que tengas, es difícil que eso lo puedas vender al mercado. Y obviamente uno no se forma única y exclusivamente para el trabajo, es obvio, la educación va más allá de ejercer una profesión, pero lógicamente todos tenemos en mente que cuando uno estudia es porque hace lo que le gusta hacer y porque después quiere ejercer y ganarse la vida en esa profesión. Entonces el mercado te está pidiendo unas destrezas y las universidades lo que tenemos es que ser capaces de que el alumno pues sepa hablar en público, sepa coordinarse entre compañeros, sepa elaborar un currículum, sepa hacer una entrevista de trabajo. Ese tipo de destrezas le estoy escuchando y las ha repetido un par de veces Rubén. Ese tipo de destrezas a mí me suena a un tipo de sistema que por desgracia el sistema educativo me refiero, está muy alejado de lo que nosotros conocemos aquí. Se pone de ejemplo muchas veces, pero es cierto, y se pone de ejemplo desde hace muchos años y en cambio no lo adoptamos. Los americanos tienen a los críos presentando delante de la clase cualquier cosa precisamente desde críos, porque prácticamente en cualquier profesión vas a tener que defender tal proyecto, tal idea, y les tienen delante de toda la clase presentando en público desde críos. Aquí no hacemos eso. Nosotros lo de no los idiomas, otra asignatura pendiente, nunca mejor dicho. Y entonces, por lo que veo, un Atlántico, y usted como su rector, defiende ese tipo de destrezas, digámoslo, complementarias, pero en cambio, complementarias pero obligatorias. Para cualquier profesional, ¿no? Hoy en día para cualquier profesional. Es que no cabe otra, sí, es que no hay opción. Sí, por eso yo creo que tenemos que ser conscientes de que el mundo va por ahí. Cuando me habla de lo que hacen otros países, ¿no? Yo hace poco leía una frase del doctor Marañón, ¿no? Que decía que la universidad en un país cualquiera puede ser criticada, pero necesariamente se tiene que amar y respetar, ¿no? No estamos diciendo que no queramos, que no amemos y que no nos apasionemos con la universidad o con el sistema universitario, ¿no? Pero sí que entendemos que hay ciertas cuestiones que son mejorables. Hay que cambiar. Y cuando me refiero a la universidad no deja de ser, y esto ya lo decía Ortega y Gasset, una parte de un ciclo educativo, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, universidad, no deja de ser una parte de un todo. Entonces, parece obvio que en términos coloquiales no está bien montado. Hoy en día, cuando se habla de autonomía universitaria, hay una excesiva burocracia en términos de elaboraciones de planes de estudios y no te dejan, muchas veces el sistema, que obviamente tiene que regular y tiene que verificar que hay una calidad suficiente, pero a veces no te deja ofrecer lo que el mercado te está demandando. Yo pongo un ejemplo muy concreto. Si una industria a nivel internacional de primera magnitud, como pueda ser Nestlé, que tenemos la fortuna de tener una delegación en Cantabria, te dijera, oye, pues mira, este plan de estudios está muy bien elaborado, porque o te aconsejara, pues mira, echo de menos esto y esto, este tipo de formación, porque mira, el mercado está demandando un profesional que sepa hacer este tipo de cuestión técnica, habría que escucharlo. O una empresa de primera magnitud en la industria agraria en España, como pueda ser Gullón, que el año pasado fue la primera empresa en inversión, si te dijera en ciencia y tecnología de los alimentos o en industrias agrarias y alimentarias, oye, pues mira, echo de menos un profesional que sepa hacer esto o esto otro. Y no estoy diciendo que la universidad tenga que elaborar un plan de estudios al dictamen del mercado o de las empresas. No, se le entiende. O preguntar a los medios de comunicación qué tipo de profesional necesitas para ser periodista. Lógicamente un estudiante universitario tiene que tener una base, unos cimientos, una formación teórica sólida y rigurosa. Pero puntualmente hay que escuchar al mercado.
Claro, si luego este plan lo verificamos los académicos y nos encorsetamos, al final tenemos una universidad que sirve a sí misma y no sirve a la sociedad. Y la universidad no está para servirse a sí misma, la universidad tiene que servir a la sociedad y tiene que servir al alumno. Y yo llevo 25 años escuchando, 25 porque no soy tan joven, pero soy suficientemente joven, pero no llevo 50, pero tengo la impresión de que dentro de 25 diré que llevo 50 escuchando una serie de cuestiones que parece que para todo el mundo es evidente y sin embargo no vamos por ahí. La endogamia de la universidad famosa tiene sentido, ustedes lo están escuchando. No tiene sentido que su hijo, su nieto, si estudia en una universidad, esa universidad escucha a la empresa donde dentro de 4 años su hijo, su nieto va a trabajar. Pues evidentemente tiene sentido. La relación tan importante, y probablemente sea una de las cosas que fallen, y es lamentable, pero en el sentido riguroso del término, es digno de lamentar que la universidad en España no esté mucho más en contacto con la sociedad, a la que debe servir efectivamente, y con la empresa, a la que debe surtir de profesionales. Y no sé hasta qué punto eso, más otra serie de factores que hemos tocado por encima, pues tiene que ver con los niveles tan bajos que hay cuando nos comparamos con el resto de las famosas clasificaciones, que probablemente todas las clasificaciones sean injustas y sea cierto, porque no hay ninguna clasificación divina que pueda tener en cuenta y dorada, que pueda tener en cuenta todos los dictámenes, pero al final estamos siempre a la cola, La primera universidad española, depende de qué ranking tal cual, siempre está la 100 y pico, o probablemente más abajo incluso. Entonces, me parece lógico. Tiene sentido todo lo que estamos hablando, al menos yo así lo veo, el sentido de preparar al alumno de una forma multidisciplinar, de dotarle de una serie de destrezas, no conocimientos, nota que también, sino destrezas complementarias, pero ya obligatorias en el mundo en el que estamos, y encima hacerlo en coordinación, o siempre que sea posible en coordinación con la empresa del ramo para la que se está preparando ese alumno. Rubén, ha hablado de nosotros creemos, nosotros pensamos, nosotros vamos a hacer. Están fundando la Universidad Europea del Atlántico. ¿Quién es? ¿De dónde nace? ¿Qué es Funiver? La Fundación Universitaria Iberoamericana, que nace en Barcelona hace más de 20 años y que está presente en 26 países, 3 de África, sobre todo los de lengua portuguesa, Senegal, Mozambique y Camerún, 3 de Europa, 3 latinos, Portugal, España e Italia, y presente en 26 países de Iberoamérica, o sea, en todos los países de Iberoamérica, incluyendo también algo que no es Iberoamérica, que es en Estados Unidos, donde tiene una delegación, pero sobre todo, por eso se llama Fundación Universitaria Iberoamericana, en todos los países de Iberoamérica, desde México en el norte hasta Chile y Argentina, pasando por Centroamérica y el norte de Sudamérica, tiene delegación, tiene convenio con 74 universidades en Iberoamérica y universidades propias, y sobre todo su nicho natural son los posgrados y el doctorado. Con la universidad presencial en España y en Santander, en Cantabria, se cierra un círculo donde se ofrecen los tradicionales licenciaturas, grados, y de manera presencial, y con eso pues la Fundación Universitaria Iberoamericana, pues de alguna forma, en términos puramente mercantiles, diríamos que diversifica su proyecto en lo que en buena parte desarrolla, que son posgrados, muchas veces online, algunos presenciales con universidades en convenio, y grados presenciales en Santander, en Cantabria. Importante tener eso en cuenta, porque estamos, o están, mejor dicho, fundando una universidad de cero, la están haciendo en el Parque Científico Tecnológico de Cantabria, y es una universidad tal cual, es decir, una universidad con su aulario, con sus aulas, con sus laboratorios, una universidad totalmente presencial. 14 grados que se imparten y se dan y se van a recibir esas clases y esos conocimientos presencialmente, o sea, no es una universidad online, nada, esto es una universidad tal cual, así como la entendemos. No sería, vamos a ver, construir un edificio, efectivamente, construir un edificio de 17.000 metros cuadrados tiene un coste. No está bien, ¿eh? Tiene un coste, porque estamos hablando de un edificio de una magnitud considerable. Tiene un coste.
no se haría un edificio de 17.000 metros cuadrados para albergar unos servidores y con todos mis respetos y hacer una educación a distancia con la mejor calidad. Pues yo estoy muy a favor de la educación a distancia. De hecho, va al campus virtual, ¿verdad? Efectivamente, la educación a distancia cumple un papel importantísimo, y más en la actualidad, donde no todo el mundo puede estudiar presencialmente, y también muchas veces quieres hacer o ampliar tus estudios y no lo puedes compatibilizar con tu trabajo, con tu vida familiar. O, lógicamente, ocupa un papel muy importante y es algo que tiene que existir. Y tenemos un ejemplo de un campus de una gran universidad a distancia como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria, que desarrollará su labor educativa de educación superior con las mejores garantías. Pero este no es el modelo de la Universidad Europea del Atlántico. La Universidad Europea del Atlántico nace con una vocación de presencialidad, con sus aularios, con sus aulas, con sus laboratorios, con su salón de actos, la biblioteca, la cafetería, los servicios administrativos, lo típico que conocemos de una universidad. Está claro, está claro. Y seguimos hablando de ese origen, ¿no? De dónde nace, de la matriz de UniAtlántico, de la Universidad Europea del Atlántico, a empezar sus clases y su horario lectivo y todo esto, todo lo que tiene que ver, y el campus y la actividad universitaria, en septiembre de este año, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Se han dicho muchas cosas. Ustedes llegan aquí a ofrecer, bueno, a tener una oferta universitaria. Esto es una comunidad pequeña y entonces, bueno, se ha hablado de todo, nos encanta hablar, esto es casi como un pueblo. Yo he llegado a escuchar, bueno, que ustedes tenían algún tipo de vinculación religiosa y ese tipo de cosas, cosa que no es verdad, ¿no? Para nada, hasta donde yo sé. Bueno, vamos a ver, a nivel personal, en el patronato no nos preguntamos qué vinculación tiene ninguno. Lógicamente sabemos la que tiene cada uno, ¿no? Y en ese sentido hay un respeto. Tampoco nos preguntamos qué vinculación política tiene ninguno de los miembros del patronato, pero lo que sí que hay es una misión, una visión y unos valores, tanto del patronato de la Fundación Universitaria Iberoamericana como del patronato de la Fundación Universidad Europea del Atlántico, porque es una fundación inscrita en el registro de fundaciones de Cantabria, donde el ideario es un ideario laico, no hay ningún origen